¿Alguna vez has conocido a alguien que cree saberlo todo, pero en realidad desconoce lo básico? Esa persona que debate con seguridad sobre temas que no domina, que da consejos sin fundamento, o que incluso te mira con condescendencia mientras repite mitos como si fueran verdades absolutas. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué las personas con menos conocimiento suelen ser las más seguras de sí mismas? Hoy exploraremos uno de los fenómenos psicológicos más fascinantes y relevantes de nuestro tiempo, el efecto Dunning-Kruger. Un sesgo cognitivo que explica por qué la ignorancia suele vestirse de arrogancia y por qué los verdaderos expertos dudan más de lo que crees. A lo largo de este viaje, descubriremos la ciencia detrás de este efecto, demostrado en laboratorios de psicología. Como filósofos estoicos como Epicteto ya intuían este problema hace 2000 años. Casos reales de políticos, influencers y personas comunes que encarnan esta paradoja. Y, lo más importante, cómo evitar que este sesgo distorsione tu propia percepción de la realidad. El último punto podría transformar tu forma de tomar decisiones, pero antes de sumergirnos en el corazón del tema, permíteme pedirte un favor. Si este contenido resuena contigo, tómate un segundo para darle me gusta y suscribirte a Nuevamente. Un simple clic para ti, pero un impulso enorme para nosotros. Tu apoyo permite que sigamos creando herramientas para una vida más consciente y libre de ilusiones. Ahora, empecemos por el principio. ¿Qué es el efecto Dunning-Kruger? A finales de los años 90, dos psicólogos de la Universidad de Cornell, David Dunning y Justin Kruger, realizaron una serie de experimentos que cambiaron para siempre nuestra comprensión de la incompetencia. Descubrieron que, en áreas como la gramática, el humor o el razonamiento lógico, las personas con menos habilidades no solo cometían más errores, sino que eran incapaces de reconocer su propia ineptitud. Es decir, cuanto menos saben, más creen saber. Imagina a un compañero de trabajo que insiste en liderar un proyecto técnico sin entender los conceptos básicos. O a un familiar que discute de medicina tras ver un vídeo en redes sociales. Estos comportamientos no son simples actos de vanidad, son manifestaciones de un vacío cognitivo. Cuando nuestro conocimiento sobre un tema es limitado, nuestro cerebro no tiene las herramientas necesarias para evaluar su propia ignorancia. Como dijo Sócrates en el siglo V a.C., solo sé que no sé nada. Pero hoy, en la era de la sobreinformación, muchos han olvidado esta lección. ¿Cómo se llegó a esta conclusión? En el estudio original, los participantes con peores resultados en pruebas de lógica y gramática sobreestimaban sus habilidades en un 40%, mientras que los más competentes subestimaban las suyas. La paradoja es clara. La verdadera sabiduría comienza con la humildad de reconocer lo que no sabemos. Y aquí surge una pregunta incómoda. ¿Podríamos nosotros estar atrapados en esta misma ilusión? Pero esto es solo la punta del iceberg. En la siguiente parte, exploraremos los experimentos clave que revelaron este efecto, cómo se relaciona con la psicología oscura, y por qué incluso tú podrías estar subestimando áreas desconocidas de tu vida. A finales de 1999, todo comenzó con una pregunta incómoda. ¿Por qué los peores estudiantes son los que más discuten sus notas? David Dunning y Justin Kruger, dos psicólogos de la Universidad de Cornell, decidieron explorar esta paradoja. Reclutaron a estudiantes universitarios para una serie de pruebas en áreas como el humor, la gramática y el razonamiento lógico. Los resultados fueron tan reveladores como perturbadores. En el experimento, tras completar las pruebas, se pidió a los participantes que estimaran su desempeño en comparación con los demás. Aquí surgió el patrón. Quienes estaban en el percentil más bajo, es decir, los menos competentes, creían estar por encima del promedio. Por ejemplo, en una prueba de gramática, los que cometieron más errores se autocalificaron como superiores al 60% de los participantes, cuando en realidad estaban en el 12%. Los más competentes, en cambio, asumían que sus respuestas eran comunes, subestimando su propia habilidad. ¿Cómo explicar esto? Dunning y Kruger propusieron que la incompetencia no solo genera errores, sino que destruye la capacidad de reconocerlos. Es lo que llamaron una doble maldición. La falta de conocimiento impide realizar tareas correctamente. Esa misma carencia blinda al individuo para no ver sus fallos. Transición con imágenes de un termómetro roto que mide la confianza en lugar de la temperatura. Pero hay más. Los investigadores descubrieron que,
Al enseñar a los participantes habilidades básicas en las áreas evaluadas, su autoconfianza se reducía drásticamente. Es decir, al adquirir un mínimo de conocimiento, comprendían cuánto les faltaba por aprender. Esto conecta con una idea estoica clave. Epicteto, el filósofo esclavo del siglo I, escribió en sus discursos: «Es imposible que un hombre aprenda lo que cree que ya sabe». La arrogancia, para los estoicos, era el peor enemigo del crecimiento. Aquí yace la paradoja. Cuanto más profundizas en un tema, más consciente eres de sus complejidades y de tus limitaciones. Un novato en ajedrez puede creer que domina el juego tras aprender los movimientos básicos, mientras que un gran maestro sabe que cada partida es un universo de posibilidades inexploradas. Imágenes de contraste. Una persona mirando un mapa incompleto vs otra frente a un globo terráqueo detallado. Este fenómeno no es nuevo. En el siglo III a.C., el filósofo chino Zhuangzi ya alertaba: «El que sabe no habla, el que habla no sabe». Pero en nuestra era digital, el efecto se amplifica. Las redes sociales permiten que cualquiera proclame expertise sin filtros, y los algoritmos premian la seguridad, no la precisión. ¿El resultado? Un mundo donde la voz más ruidosa no suele ser la más informada. Pero no todo está perdido. Ahora, analizaremos casos reales que han marcado la historia reciente, desde líderes políticos cuyas decisiones desastrosas se basaron en una confianza ciega, hasta influencers que venden certezas en lugar de conocimientos. También descubrirás cómo el síndrome del impostor es, irónicamente, una señal de que estás en el camino correcto. En 2017, un político afirmó ante las cámaras que el cambio climático era un invento de científicos aburridos. Aunque no tenía formación en climatología, su seguridad era inquebrantable. Meses después, su país sufrió las peores inundaciones en un siglo. Este no es un caso aislado. El efecto Dunning-Kruger se vuelve peligroso cuando escala a posiciones de poder. Analicemos 3 ámbitos donde este sesgo ha dejado huella. Política. Un estudio de la Universidad de Harvard, 2021, reveló que el 68% de los líderes que tomaron decisiones erróneas durante crisis globales sobreestimaban su comprensión del problema. Ejemplo: dirigentes que ignoraron asesores científicos durante la pandemia, confiando en corazonadas sin base estadística. Redes sociales. Un influencer de fitness con 5 millones de seguidores promovió una dieta que causó hospitalizaciones. Al ser confrontado, respondió: «Investigué en Google por horas». La democratización de la información no implica democratización del conocimiento. Empresas. El CEO de una startup tecnológica insistió en lanzar un producto sin pruebas, convencido de su genio innato. La compañía quebró en 18 meses. Conductores. 82% se creen mejores que el promedio. Usuarios de redes. 76% piensan que distinguen noticias reales de falsas, solo el 34% lo logra en pruebas. Autoproclamados inversores. 63% confían más en su intuición que en análisis financieros. Pero hay un contraste fascinante. Mientras los incompetentes se inflan de certezas, los verdaderos expertos sufren el síndrome del impostor. Un estudio del Journal of Behavioral Science, 2022, mostró que el 70% de científicos con doctorados dudan de su capacidad para contribuir a su campo. ¿La razón? Cuanto más saben, más conscientes son de las incógnitas pendientes. Es la antítesis del Dunning-Kruger, humildad versus arrogancia. Imágenes de un equilibrista en una cuerda floja, simbolizando el balance entre confianza y duda. Las redes sociales son el caldo de cultivo perfecto para este fenómeno. Plataformas como TikTok o X, antes Twitter, premian la inmediatez, no la profundidad. Un vídeo de 15 segundos con afirmaciones categóricas: «El ayuno cura el cáncer», genera más engagement que un hilo explicativo con matices. Los algoritmos no miden la verdad, miden la virilidad. Y así, la ilusión de expertise se propaga como un virus. Pero hay esperanza. A continuación, vamos a explorar tácticas de psicología oscura usadas por manipuladores que explotan este efecto, como detectar a alguien atrapado en la burbuja de la incompetencia y ejercicios prácticos para autoevaluar tu conocimiento real. Además, descubrirás por qué Marco Aurelio escribió en sus meditaciones: «La objetividad es el antídoto contra la arrogancia». En las sombras de la psicología oscura, el efecto Dunning-Kruger no es solo un error cognitivo,
es un arma. Manipuladores expertos lo usan para crear seguidores leales. Piensa en líderes de sectas que venden respuestas simples a problemas complejos, o en estafadores que convencen a sus víctimas de que ellos son los ingenuos. La fórmula es clara: explotar la confianza ciega de quienes no saben que no saben. Un ejemplo histórico. En el siglo XVIII, el alquimista Alessandro Cagliostro vendía elixires de inmortalidad a nobles europeos. Sus clientes, ávidos de soluciones mágicas, nunca cuestionaron su falta de credenciales médicas. Hoy, este juego sigue vivo en gurús de redes sociales que monetizan la ignorancia ajena. ¿Cómo detectar a alguien atrapado en este sesgo? Las señales clave incluyen respuestas evasivas ante preguntas técnicas, eso es irrelevante, ataques al interlocutor en lugar de refutar argumentos, tú no entiendes, por eso fracasas, y un exceso de citas vagas o fuera de contexto. Einstein dijo que todo es relativo, así que mi teoría es válida. En el plano conductual, suelen rechazar retroalimentación y rodearse de personas que refuercen su sesgo. Es un círculo vicioso. Cuanto más aislados están de perspectivas críticas, más se endurece su ilusión de conocimiento. Pero el verdadero desafío no está en juzgar a otros, sino en mirarnos al espejo. ¿Podríamos nosotros estar subestimando nuestra ignorancia en temas clave? Un ejercicio práctico propuesto por el psicólogo Adam Grant es hacerte 3 preguntas al abordar un tema complejo. ¿Qué evidencias concretas respaldan mis creencias sobre este tema? ¿Qué expertos respetados en el campo discrepan conmigo, y por qué? Si estuviera equivocado, ¿qué coste tendría para mí o para otros? Este método, simple pero poderoso, desactiva la arrogancia y activa la curiosidad. No se trata de dudar de todo, sino de reemplazar la certeza con probabilidades. En lugar de decir esto es así, preguntarse qué tan probable es que esto sea así. Aquí es donde el desarrollo personal se vuelve revolucionario. La humildad intelectual, lejos de ser una debilidad, es la puerta al crecimiento. Séneca, el filósofo estoico, escribió: mientras creas que ya has entendido todo, no aprenderás nada. Este principio se aplica hoy en campos como la ciencia y la tecnología, donde los innovadores más exitosos son aquellos que abrazan la duda como motor de descubrimiento. Un estudio del MIT, 2023, mostró que equipos con líderes que admiten públicamente sus limitaciones superan en un 60% a aquellos dirigidos por sabelotodos. Sin embargo, la sociedad sigue premiando la seguridad sobre la sabiduría. Por eso, la verdadera rebelión moderna es aprender a convivir con la incertidumbre. No necesitas tener todas las respuestas, sino hacer las preguntas correctas. Como dijo Carl Sagan, en la ciencia, a veces es mejor no tener una respuesta que tener una equivocada. En la última parte del vídeo, descubriremos estrategias estoicas para neutralizar este efecto en nuestra vida diaria, como construir un círculo de confianza que desafíe tus ideas, y por qué Marco Aurelio consideraba la autocrítica como el ejercicio más noble del alma. Además, revelaré el único hábito que, según estudios, reduce un 80% la sobreestimación de nuestras capacidades. En sus meditaciones, Marco Aurelio escribió: el obstáculo más grande para vivir con sabiduría es creer que ya la posees. Este emperador filósofo, que gobernó uno de los imperios más vastos de la historia, entendió que el verdadero poder no radica en la certeza, sino en la capacidad de cuestionarse. ¿Cómo aplicar esto hoy? La respuesta está en 3 estrategias estoicas para desactivar el efecto Dunning-Kruger. Primero, practica el premeditatio malorum. Los estoicos imaginaban escenarios adversos para prepararse mentalmente. Aplica esto al conocimiento. Antes de opinar sobre un tema, visualiza que podrías estar ignorando. Por ejemplo, si debes tomar una decisión financiera, pregúntate: ¿qué variables desconozco que podrían cambiar todo? Este ejercicio no genera inseguridad, sino prudencia. Segundo, busca un antirroón. En la Grecia antigua, los filósofos itinerantes seguían a oradores para refutarlos públicamente. Hoy, tu antirroón puede ser un amigo, mentor o incluso un diario donde registres críticas a tus propias ideas. Marco Aurelio tenía a su maestro Junio Rústico, quien lo confrontaba sin piedad. ¿El resultado? Un líder que gobernó con humildad en medio del caos. Tercero, redefine el fracaso. Los estoicos veían los errores como lecciones, no como derrotas. Cuando te equivoques, en lugar de defender tu postura por orgullo,
como haría alguien bajo el efecto Dunning-Kruger, di, este error me hizo más sabio. Así conviertes la humillación en humildad. Pero ninguna estrategia funciona sin críticos honestos. Nerón, el emperador tirano, se rodeó de aduladores que aplaudieron su delirio hasta el incendio de Roma. Séneca, su tutor estoico, intentó ser su voz crítica, pero fue ignorado. La lección es clara: rodéate de quienes te digan no estás viendo esto, no de quienes digan tienes razón. Un estudio de la Universidad de Stanford, 2023, reveló que equipos con un abogado del diablo designado redujeron sus errores de juicio en un 45%. Llegamos al corazón del asunto. La sabiduría real no es acumular respuestas, sino cultivar preguntas. El efecto Dunning-Kruger nos recuerda que la ignorancia disfrazada de seguridad es una prisión autoimpuesta. En cambio, reconocer nuestros límites, como hacía Sócrates, es la llave para escapar de ella. Así que, antes de despedirnos, permíteme dejarte una última reflexión. ¿Qué área de tu vida crees dominar, pero en realidad solo rozas la superficie? Podría ser tu carrera, una relación o incluso tu autoconcepto. Sea lo que sea, hoy tienes herramientas para desafiar esa ilusión. Y ahora, el favor que te pedí al inicio. Si este viaje te ha hecho ver el mundo, y a ti mismo, con nuevos ojos, apoya nuevamente suscribiéndote y dejando un me gusta. Cada suscripción no solo nos ayuda a crecer, sino que te garantiza acceso a más estrategias para navegar un mundo lleno de ruido e incertidumbre. Juntos, podemos construir una comunidad que valore la duda tanto como las respuestas. Para cerrar, una cita del poeta persa Rumi que resuena con el espíritu estoico. Ayer fui listo, así que quise cambiar el mundo. Hoy soy sabio, así que me cambio a mí mismo. La sabiduría comienza cuando dejamos de creer que tenemos todas las piezas del rompecabezas y empezamos a buscar las que nos faltan. Suscríbete a Nuevamente y sigue explorando los laberintos de la mente humana. Porque, como vimos hoy, el primer paso para ser libre es admitir que aún no lo somos.